A ver, casi siempre pensamos que nuestro impacto en el planeta es algo súper reciente, ¿no? Cosa de la era industrial y para acá. Pero, ¿qué tal si les digo que esta historia es mucho, mucho más vieja? Y justo esa es la pregunta clave de todo esto. La idea general es que, pues todo empezó con las máquinas de vapor, las fábricas, pero la evidencia nos cuenta otra cosa. Una historia que se va lejísimos, hasta el mero inicio de la civilización. Y es que esa historia, como bien dice aquí, está grabada en la piedra, en el hielo, hasta en las ruinas. Así que para entender bien dónde estamos parados hoy, tenemos que echarnos un clavado al pasado. Vamos a ver cómo herramientas, ciudades e incluso volcanes le han dado forma a nuestro mundo. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Empecemos con la primera gran, digamos, remodelación del planeta hecha por nosotros. Esa revolución que nos trajo la agricultura y, claro, las herramientas para empezar a limpiar el terreno. A ver, en el Neolítico la onda eran las hachas de piedra pulida, pero luego, en el Calcolítico, ¡pum!, dimos un salto tecnológico al cobre. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grande fue ese salto en realidad? Pues unos investigadores se pusieron a averiguarlo. Y para esta prueba, fíjense, hicieron réplicas exactas de estas herramientas. Como se ve a la izquierda, empezaron con el material así, en bruto, el sílex, para terminar con lo que está a la derecha, una hacha pulida, que la verdad era una maravilla de la ingeniería de ese entonces. El método que usaron fue súper simple, pero muy revelador. Le dieron 60 golpes a un trozo de madera con cada hacha. Todo muy controlado, claro. La idea era ver cuál aguantaba más y pues cuál servía mejor para lo que fueron hechas, talar árboles. Y los resultados, ¡wow!, hablan por sí solos. Vean nada más las imágenes del microscopio. A la izquierda, el filo del hacha de piedra está hecho pedazos, lleno de muescas. Pero a la derecha, la de cobre apenas si tiene unos rasguñitos. O sea, el metal era sin duda alguna mucho mejor. Entonces, aquí está lo importante. La llegada del metal no fue cualquier cosita. Le dio a la humanidad una herramienta muchísimo más resistente y efectiva. Y esto muy probablemente aceleró la deforestación a una escala que nunca se había visto, para poder tener más campos de cultivo y lugares para el ganado. Ok, ahora dejemos atrás esas primeras aldeas y vámonos a las grandes civilizaciones y a sus costos ocultos, a esas consecuencias que nadie vio venir. Quiero que se fijen bien en este número. 500. 500 kilotoneladas. Es una cantidad brutal. ¿Pero brutal de qué? Pues esa es la cantidad de plomo que el Imperio Romano soltó a la atmósfera. ¿Y de dónde salió? De la minería de plata, que necesitaban para hacer sus monedas. Estamos hablando de contaminación industrial a escala de todo un continente, hace 2000 años. De hecho, el doctor Joseph McConnell lo pone así, clarísimo. El primer gran ejemplo de contaminación humana a gran escala, que afectó a toda Europa. Y esto es lo más impactante. El plomo no se quedó ahí, junto a las minas, no. Viajó por la atmósfera y se esparció por todo el continente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, la prueba está literalmente congelada en el tiempo. Lo que hacen los científicos es sacar unos cilindros de hielo gigantes de Groenlandia y es como leer los anillos de un árbol, pero de la atmósfera. Y ahí, en una de esas capas, ¡zas!, apareció una cantidad de plomo que gritaba Roma por todos lados. Y ojo, este patrón de crecemos mucho, usamos todo y luego colapsamos no fue solo cosa de los romanos, lo vemos una y otra vez. Los mayas, por ejemplo, deforestaron buena parte de su entorno para conseguir el combustible que necesitaban para el estuco de sus templos, que son una maravilla. O la isla de Pascua, donde la sociedad se vino abajo después de acabarse todos los árboles. Es un patrón que, qué triste, pero se repite bastante en la historia. Bueno, ya hablamos bastante del impacto humano, pero es súper importante recordar que nunca hemos estado solos en esto. Siempre hemos compartido el escenario con una fuerza, mucho, mucho más poderosa y dramática, el planeta mismo. Para que nos demos una idea de esa escala, chequen este ejemplo, que además está súper bien documentado. El volcán Pinatubo en 1991. Una sola erupción, una, y lanzó más partículas a la estratosfera que toda la actividad industrial humana junta hasta ese momento. Un recordatorio bastante claro del poder que tiene la naturaleza, ¿no? Y es que a lo largo de toda nuestra historia hemos vivido con este tipo de eventos. La Tierra tiene sus propios mecanismos para cambiar el clima y son potentísimos. Los volcanes son quizá uno de los más espectaculares. La historia está plagada de ejemplos. En el 44 a.C., el Etna hizo erupción y oscureció los cielos de Roma. Luego, en 1815, la erupción del Tambora fue tan, pero tan bestial que al año siguiente, 1816, se le conoció como el año sin verano. Imagínense, provocó hambrunas por todo el mundo.
O sea, no estamos hablando de cositas menores, son verdaderos parteaguas en la historia provocados por la geología del planeta. Y el mecanismo de cómo un volcán enfría el planeta es fascinante. Es bastante sencillo, de hecho. Paso 1. La erupción avienta toneladas de dióxido de azufre hasta la estratosfera. Paso 2. Ese gas reacciona y se convierte en una especie de neblina de partículas que reflejan la luz. Y finalmente, paso 3, esa capa de partículas funciona como un parasol gigante para todo el planeta, rebotando la luz del sol y enfriando la Tierra por años. Entonces, a ver, si juntamos toda esta larga historia de nuestro impacto por los ciclos superpoderosos de la naturaleza, ¿en dónde nos deja eso parados hoy? ¿Será que de verdad ya entramos en una nueva era geológica, una definida por nosotros? Y bueno, justo de eso se trata todo el debate del antropoceno, o como algunos le dicen, la edad de los humanos. Es esta idea de que nuestras actividades ya son la fuerza principal que moldea la geología, el clima, todo en el planeta. Pero si nuestra huella es tan vieja, la pregunta del millón es ¿cuándo empezó exactamente esta era humana? Y ahí es donde se pone bueno el debate. Como vemos aquí, hay varias propuestas sobre la mesa. Unos dicen que empezó con la agricultura, hace unos 8.000 años. Otros que fue en 1610, con toda la transformación global que vino después de la llegada de los europeos a América. Otros, claro, apuntan a la revolución industrial. Y la propuesta más reciente nos lleva a mediados del siglo XX, a lo que llaman la gran aceleración, que fue una explosión de población, consumo y, algo muy específico, las marcas radiactivas de las pruebas nucleares. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que creo que es la que de verdad importa. Si nuestra huella, como ya vimos, tiene miles de años, ¿qué significa entonces vivir en la era humana hoy? Porque, a ver, la diferencia hoy quizá no es que tengamos un impacto, sino la escala y la velocidad de ese impacto. Y sobre todo que ahora somos conscientes de él. Y esa conciencia chance y lo cambia absolutamente todo.